Les doy la bienvenida a una nueva charla del ciclo Un café y lo charlamos. Este ciclo tiene la particularidad de tocar algunas temáticas que hacen el campo de la educación física con diferentes referentes de la educación física, con quienes vamos a intentar una charla lo más descontracturada posible. El ciclo forma parte de la sección Voces de la página Educación Física en Debate, un espacio que se encuentra disponible y público desde mayo de este año, en el cual pueden encontrar varios ciclos con diferentes entrevistas de todo tipo de temática a muchos referentes del campo y sobre distintos aspectos del campo de la educación física. Hoy vamos a hablar con Miguel Labia de Chaco, Argentina, sobre la educación física en las escuelas especiales. Y de ahí lo que vaya desprendiéndose de esa charla para tocar una temática que todavía no habíamos abordado en la página y que creo que es importante, y también que hemos recibido sugerencias de poder hablar sobre estas temáticas. Una charla que va por el lado de un profe que trabaja en una escuela especial, y también vamos a tener otras entrevistas que tienen que ver con esta temática. Bueno, podemos decir que Miguel es un conocido mío, un amigo, hemos estudiado juntos en algún momento algún posgrado, es profe de educación física, recibido en el INTEF de Resistencia Chaco, así que hoy estamos con un local, con un chaqueño. Es profesor en escuela primaria y en escuela especial hace mucho tiempo. Y bueno, Pacho, te doy la bienvenida, como siempre le digo a todos los entrevistados, esperando que te sientas lo más cómodo posible, que es un poco el mayor interés que tengo en estas charlas. Dale, dale, muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Este, Gracias por usar mi nombre, Miguel. Creo que muy pocas veces lo he escuchado, pero así que bueno, creo que ya voy a cubrir la mano con una mano con que hayan usado mi nombre, así que buenísimo. Y nada, bueno, sabés que cuando me propusiste un poco no tenía vergüenza o miedo, pero bueno, más que nada contar mi experiencia personal como profe, sin decir verdades absolutas ni nada por el estilo, ni principios, ni bases teóricas, simplemente mi experiencia personal que me llevó a trabajar en una escuela de educación especial y de ahí crecer un poco en esa temática. De eso se trata un poco la charla. Cuando me puse a hablar más de corrido, ya te dije Pacho, así que bueno, ya fue como cumplir con lo de Miguel. Pacho, vos sabés que yo nunca trabajé en una escuela especial. Sin embargo, conozco colegas cercanos que lo hicieron durante mucho tiempo y también algunos que lo hicieron durante toda su carrera. Lo que sí siempre escuché de ellos es que trabajar en la escuela especial tiene como algunas particularidades interesantes. Así que vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar. Estoy convencido, igual que todas las prácticas tienen cierta regularidad y cierta homogeneidad, pero podríamos decir que vamos a empezar por el lado más personal, sabiendo que de esto personal que vos contás, como de tu experiencia, seguramente saldrán algunas cosas bastante más generales de lo que creemos a veces, ¿no? Así que bueno, contame un poco eso, ¿no? ¿Qué podés decirme de esto? ¿Cuál es la particularidad que tiene el trabajo en la escuela especial? ¿O qué es lo que vos considerás que te parece como una particularidad de trabajar en una escuela especial en educación física? Eh, Primero, cuando me presento, digamos, me postulo como recién recibido, yo tenía 2 años de recibido, y me dicen, mirá, va a salir, viste como suele ser a veces, va a salir un interinato, mirá, yo te conozco a vos, me llama una persona, digamos, de la institución. Entonces, me hizo dudar en un primer lugar y después se me presentó como desafío. Eh, y al comienzo sí, fue un poco complicado porque por ahí uno se imagina, no sé si se podría decir alguno de,
imaginario, digamos, acerca de, valga la redundancia, ¿no? Pero uno se crea todo un mundo de lo que podría llegar a significar la escuela de educación especial y muchas veces termina siendo mucho más sencillo de lo que uno cree, digamos. Al comienzo fue difícil, sí, como todo, porque yo siento que si bien he recibido una formación inicial, pero creo que esa formación inicial, sea en educación especial, sea en secundaria, sea en primaria, no, muchas veces no es lo mismo, digamos, cuando uno se enfrenta solo a la clase. Y va armando sus propias herramientas, estrategias, planificaciones, objetivos, evaluaciones. Creo que tanto en la primaria me pasó lo mismo. Bueno, ¿y qué hago, digamos? Esta pregunta de ¿qué hago? Bueno, ¿ahora qué hago? Ahora me corresponde a mí decidir qué hacer con mis alumnos. Me pasó esto también en la primaria, me pasó también esto en la escuela de educación especial y fui tratando de crecer en la propuesta que yo hacía. Tuve la suerte de entrar en una institución que contaba con mucha gente referente del área, inclusive un psicopedagogo que fue uno de los primeros en armar las normativas, las resoluciones, las propuestas, allá por los años 90 y pico, 99, del tema de esto de la integración escolar. Eh, Justo tuve personas y el equipo de la institución era una institución en ese momento de no más de 10 12 personas, o sea que era muy colaborativo entre los pares y que te ayudaron, nos ayudábamos todo el tiempo y marcábamos un rumbo como institución que muchas veces al ser más personas se dificulta un poco. Entonces eso ayudó mucho al crecimiento personal de todo lo que estábamos en esa escuela, porque, como te digo, teníamos a una persona que era muy referente del área, con el cual se armaban unas jornadas muy buenas de intercambio, con debate, entonces por ahí pasaba el eje, digamos, del crecimiento del personal de la institución y la verdad fue fantástica mi experiencia, y Qué, lo cual me llevó a generar como ese amor propio. qué En cuanto loco. al... Ah, perdón. No, no, pero después Sí, sí, seguimos. sí. No, no. No, 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 no. Me quedó ahí algo que vos dijiste, ¿no? Este imaginario que funciona, ¿no? Sobre voy a ir a trabajar en una escuela especial. ¿Cómo creo, me parece a mí, no sé qué opinás vos, es en definitiva como un imaginario que funciona en base a los individuos que están adentro? Porque en definitiva lo que Ujú. tenés que hacer es educación física. Y no hay un Sí, imaginario para la escuela 3, la 18 o la 45, que son escuelas de educación básica normales. Sin embargo, para las escuelas exactamente. especiales sí, ¿no? Puede ser que esto esté relacionado con que en lugar de pensar más en la educación física, en el sentido de la educación física, los profes y un montón de cosas que podríamos charlar después, se piensa más en los individuos que están adentro, en los alumnos. Puede ser que por ahí pase este imaginario diferente. Totalmente de acuerdo y creo que ese imaginario hoy se traslada mucho a la problemática actual que vivimos todos como profe, tanto en una escuela común, de secundaria, primaria, donde decimos, bueno, vamos a traer un chico con discapacidad para incluirlo, digamos, en la clase y ahí se arma todo el problema. Como que lo heterogéneo pasa solamente por una cuestión de la discapacidad, que Claro. no, lo heterogéneo no se presenta en un chico que pesa, vamos a suponer que tiene sobrepeso, en el alto, en el flaco, ¿entendés? ¿No? En el que puede saltar, en el que cuesta coordinar, o sea, solamente es difícil cuando hay alguien con discapacidad. Entonces, es todo, mi experiencia personal, creo que está muy ligado a la formación docente, pero no a la formación. Vamos a partir no a la formación docente solamente, sino que históricamente nosotros
fuimos a una escuela primaria, a una escuela secundaria, a un profesorado de educación física donde por ahí algunas cuestiones eran tabú o no te lo encontrabas. Yo hago tipo no sé si está bien usar la palabra, pero hago una introspectiva, digamos, y digo, ¿cuándo me crucé yo de chiquito con una persona con discapacidad? Claro. Y no tengo memoria. Entonces, hoy el paradigma nos marca que podemos ya en una escuela desde los 4 o 5 años ya tenemos chicos incluidos, digamos, Pero por un sigue, cambio de paradigma y que esas nuevas generaciones en cierto lugar, en cierto momento, van a tener una apertura distinta a otras cuestiones que se plantean hoy, que parecen más rígidas y que por ahí generan un choque o una rispidez, digamos, a la hora de hacer educación física en la escuela. Porque como todo, yo llego a un grupo y yo no sé si todos los chicos saben saltar y estoy en una escuela primaria común. exactamente. ¿Cómo ahí, bueno, en algún momento lo hemos charlado con vos y también lo hemos escuchado? Digo, cómo nosotros creemos que por ahí el problema es la discapacidad y lo que realmente mayor problema genera es la normalidad, digamos, la normalidad Ujú. entendida como aparentemente todos son normales, salvo algunos, Claro. ¿no? Y como vos decís, es en un lugar a donde vos vas y no Esto, sabés con quién te es- encontrás. Y hay una... Esto tiene un nombre conocido como una de las barreras para el aprendizaje, ¿no es cierto? Unas VAPs. Sobre todo vos tenés distintas VAPs y esto es más que nada actitudinal. Después tenés las físicas, las de comunicación, más accesibilidad. Bueno, una VAP la que mayor inconveniente genera hoy por hoy es la actitudinal de la persona que va a dar la clase o que se para frente al grupo. Claro, no, Eh, se invierte la lógica, digamos, ¿no? El que va a ir a dar al pensar que en el otro lado está el problema, termina siendo el problema él. claro. Entonces, es toda una cuestión a pensar que yo creo que también tiene que ver, digamos, bueno, por ahí más adelante lo podemos, creo en la otra pregunta, por ahí me estoy adelantando de tema, ¿no? Pero No, no, tranquilo, eh, vamos charlando. que tiene mucho que ver con la formación, y no solo la formación docente, sino de cómo en nuestros tiempos esto era lo lógico, no cruzarte nunca con una Claro. persona con discapacidad. Hoy los tiempos son otros y la resistencia, por así decirlo, los tiempos de cambio generan esa dificultad que por ahí a nosotros los profes que trabajamos en una escuela especial es decir, bueno, tengo que buscar ciertas estrategias pedagógicas que le ayuden a ese chico a aprender lo que yo quiero enseñarle. Y esto no va a pasar solamente con la persona que tenga discapacidad, porque vamos a suponer que yo hoy estoy en séptimo grado y le digo a todos mis chicos, bueno, el que no la vuelcan en básquet, eh, no aprueba la materia. Y sí, sí, lo estoy. Entonces yo tengo que hacer, digamos, esas adecuaciones, esas adaptaciones para que todos los chicos, vamos a suponer, un chico en primer grado, es más fácil pensar en un chico que tiene las dos piernas, los dos brazos, que te mueve bien los dos pies, cómo enseñarle a saltar, digamos. Entonces, Sí, yo por coincido. ahí, las estrategias que nosotros, capaz que a ese chico le cuesta saltar, bueno, entonces empezamos a buscar un montón de variantes metodológicas que el chico, que a nosotros nos enseñaron en el profesorado, para que pueda aprender a saltar sin que tenga discapacidad. Bueno, es lo mismo, nada más que vamos a tener una persona con discapacidad, digamos. Yo coincido con vos y me ahondo un poquito más. Me animo a criticar, a poner una mirada crítica más profunda todavía porque es como criticarme a mí mismo. Estuve en la formación, entonces digo, no estoy criticando a otros, sino estoy haciendo una crítica sobre mí mismo como parte de la formación. Y yo coincido con vos, es parte de la formación, es un problema de la formación. No solamente
como vos decís, al no encontrarnos habitualmente con personas, o creer que no nos encontramos con personas en un grupo heterogéneo, sino que solamente la heterogeneidad está dada por la discapacidad, sino también la propia educación física. No nos olvidemos de que nosotros venimos desde una formación que medía, pesaba, evaluaba y hacía test médicos para poder ser profesor o no, ¿no? Entonces, Me- la formación que responde a una teoría de la educación física, de por sí ya tiene esta mirada, ¿no? De la normalidad como a donde es todo más fácil, a donde todo se puede, y la anormalidad estaría dada por aquello que no está dentro de eso, dentro de lo dentro de normal. esos parámetros, digamos. Y yo sin duda Y coincido con vos lo ahí. bueno, lo bueno creo que hoy en día, por lo poco que sé, digamos, del profesorado de educación física acá de Resistencia Chaco, ya hay creo que dos grandes ahí avances. Creo que ya hay alumnos con discapacidad en el profesorado, que justamente en un caso de un chico que tiene acondroplasia, se preguntaban, y bueno, ¿cómo? Porque esto de lo que vos contás de los test que hasta actualmente se sigue haciendo, ¿cómo van a generar una tabla para medir el de Cooper en una persona con acondroplasia? Y acondroplasia es la persona que tiene enanismo, digamos, eh, ¿cómo? Claro, el tema es que, digo, no por el Instituto de Resistencia ni por ningún No instituto sé si, ni por ningún claro, instituto en particular. El tema es que no hay que acomodar el test, sino no tiene que existir el test, digamos, ¿no? Porque, claro. porque si no, estamos en la misma, ¿no? Digamos, no sos Por, normal, pero voy a buscar algo que te pueda sí, poner como normal para poder admitirte, si no, quedás claro, afuera, ¿no? claro. Pacho, Entonces, sí, sí, te escucho. entonces, bueno, por lo menos en ese aspecto ya es un buen avance, digamos, porque ya está viendo chicos, digamos, así como hay abogados, creo que conozco un par de casos de síndrome de Down abogados, digamos, también se presentó esto ahora en educación física, había otras personas con otra discapacidad, digamos. Las clases creo que ya son mixtas en todos los campos de formación, tanto el específico como el general. Eh, no sé, ahí en el meme cómo... No, sí, eh, acá también está funcionando así, acá también está funcionando así. Nosotros también tenemos un colega nuestro que estudió hace muchos años, incluso estuvo en uno de los congresos que hicimos allá en Resistencia presentando un trabajo, nada, también, por suerte sí, por suerte se va avanzando. Lo importante es también poder pensar que los avances no se den en base a forzar como, bueno, por esta vez, sino que realmente la teoría y la forma de ver la educación física vaya cambiando. claro, claro, Ahí claro que sí, ahí, y creo que también este nuevo enfoque que se propone a nivel de educación de dejar de lado la mirada contenidista para pasar a la mirada de saberes, digamos, de plantear esta situación, que es viejo, porque uno mira los NAPS de allá del 2007 creo, si no me equivoco, y del 2007 ya los NAP hablaban de prácticas corporales, digamos, y nosotros al día de hoy seguimos discutiendo, digamos, en la formación docente cuál va a ser la lógica. Creo, hablo de lo poco que sé, de lo poco que sé y de no, lo que poco puedo charlar con los chicos o con los profes, digamos, eh, y pensar esa situación es mucho más amplia la mirada que uno puede llegar a tener desde ese lugar que encasillarse, vamos a suponer, un chico de silla de ruedas no puede correr, puede claro. correr, pero lo hace a su modo, digamos, o Sí, sea. sí, por eso, sí, sí, es poder pensar otra Dicho educación. sea de paso, hay carreras de silla de ruedas, digamos, o sea, Pacho, y vos ahí entiendo dónde estás parado, digo, hasta sí, lo que venimos charlando, pero vos podés notar alguna, no en vos, porque evidentemente lo estás mirando de otra forma, pero
en tu alrededor, en tu contexto, también trabajás en una escuela primaria, ¿podés notar que hay como alguna diferencia entre lo que sería una escuela especial, una clase de educación física en una escuela especial y una clase de educación física en una escuela común a donde hay niños integrados? ¿Podés ver que hay alguna cosa diferenciable ahí? ¿Hay algo que todavía en uno, en otro lado, está haciendo ruido o genera problema? ¿Cómo ves esto, no? Es decir, escuela especial versus escuela para todos, a donde hay niños integrados. A ver, siguiendo un poco, digamos, lo que yo me planteaba, yo particularmente trataba de dar las mismas clases, digamos, bueno, si yo daba habilidades motoras, planteaba dar habilidades motoras, si yo daba la parte de gimnasia, dábamos parte de gimnasia, eh, deporte, inclusive con las chicas he participado, digo chica porque tenía un grupo de alumnas, justo dio la coincidencia, teníamos un grupo de alumnas que hacíamos mucho atletismo, llegamos a instancias nacionales, de las cuales dos alumnas quedaron convocadas para concentraciones nacionales, con una fuimos, digamos, o sea, dábamos deporte, lógicamente, y acá me acordaba mucho de Crisorio cuando hablaba de Rosa, digamos. ¿Ah? Enseñábamos el atletismo con el reglamento de atletismo adaptado que tiene, y ahí están todas las modificaciones que se hacen, digamos, todas las adaptaciones que uno se hace, y en función de eso, vos ya determinas tu objetivo, tus situaciones, tus acciones, sabiendo de que por qué te plantea esto el reglamento. Entonces, se va a deporte, se va a deporte, o sea, en cuanto a los ejes, íbamos de campamento. Si uno habla de las distintas configuraciones de movimiento, hicimos todas, no hay ninguna que no se haya hecho eh, a diferencia de lo que se tendría que dar en una escuela de primaria común, de secundaria, porque no, la gran diferencia que nosotros tenemos entre la escuela de educación especial, por un lado, y la escuela de educación primaria común o secundaria, es que nosotros no tenemos la gradualidad, digamos. No hay un primer grado, un segundo grado, un tercer grado, un cuarto grado, un primer año de secundaria. Eh, entonces, por ahí lo que se busca mucho es generar esas herramientas que a la persona les puedan ayudar a desenvolverse en X medio, digamos. Hay muchas teorías que se contradicen, que por ahí no bancan estos procesos, que hoy en día, por ejemplo, es el tema de que no puede haber un chico con sobreedad. Y a veces es positivo y a veces es negativo. Nosotros siempre tratábamos de que esta persona eh, con esta metodología de trabajo que se generó en esa institución educativa, nosotros tuvimos un alumno que terminó la secundaria con sobreedad, pero abanderado, Claro. y tenía una discapacidad intelectual, un retraso madurativo. Entonces, pero bueno, en séptimo grado se fue con 14 15 años, pero porque tenía las herramientas y los medios para desenvolverse con autonomía propia en ese contexto, en ese lugar, en esos grupos. Y algunas veces es muy criticado esto y algunas veces es muy positivo. Hay experiencias que son válidas y experiencias que no, digamos. ¿Ok? Che, Pacho, ¿y se sigue Eh, escuchando todavía, se sigue escuchando de parte de los profes la queja de yo estoy en una escuela normal y tener chicos sí, integrados es un problema? sí. El año pasado me ha tocado escuchar que con unos talleres que hacíamos, ¿viste? Me ha tocado escuchar que tenemos que hacer dos planificaciones, dos clases distintas, por ejemplo, una para los chicos y una para los chicos con discapacidad. Y así no se puede, qué sé yo. Hemos escuchado de todas esas cosas o que no pueden. Hay mucho discurso, pero eh, va de nuevo haciendo una introspectiva, digamos, hay mucho discurso de que no puedo, no estoy capacitado, no sé cómo hacerlo, vení a ayudarme. Y muchas veces vos encontrás aperturas en las escuelas porque
esta nueva modalidad, este nuevo paradigma, que no es tan nuevo, porque más o menos surge en los años 90 con el Tratado de Salamanca, eh, hace que la persona con discapacidad sea un sujeto de derecho, como cualquier otro, no de la medicina, no del asistencialismo, no de la lástima, muchas veces también. Esa es otra cuestión. Muchas veces me preguntan, ¿y cómo haces? claro, Y le reto igual, le claro, pego dos gritos, o sea, es igual que yo, igual que vos, a veces más terrible. O claro. sea, o sea, viste, eh, no, venía así, no quiero y no me interesa, digamos, o Claro, sea, sí, por ahí cómo funciona esto, ¿no? De adecuarse que ¿qué debería ser al pasa? revés. Esto, y esto es una realidad, vos el lo chico planteás al revés, digamos, ¿no? en secundaria, el chico en secundaria te presenta el certificado médico y te dice no puede hacer y no va a la clase nunca. Y esto es una realidad que pasa, y la persona con discapacidad ni va a la clase. Imagínate, en contraturno, en esto, ¿ok? Y bueno, Hay que ver son, si no son, aprendieron, hay que ver si no aprendieron eso también, Pacho, durante todo el tiempo anterior a la escuela secundaria donde le dijimos, vos no podés, vos no hagas, no es para sí, vos, esto es para los otros y no es para vos. Y bueno, los chicos llegan a una edad donde dicen, cuanto más cómodo estoy, sí, estoy recontra familiar. habilitado a decir no voy porque no puedo, porque soy discapacitado. Imagínate, claro, imagínate si sin discapacidad nos cuesta llevar a los chicos a contraturno, o sea, imagínate, Claro, sí. o sea, Pero es lo una habilitamos comodidad. nosotros, digo, creo que ahí tenemos que hacer una autocrítica. Fue habilitado en Sí, esto que vos decís, en la lástima, en los límites que le ponemos, y entonces, en ujú, definitiva, me parece que también pueden haber aprendido eso de nosotros, ¿no? Digo totalmente. nosotros de la educación física, de la forma. Totalmente, 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 porque creo que yo hacía, por ejemplo, también lo que yo veía es que en mi formación como docente fue a elegir si queríamos o no tener educación física especial. Entonces, lógicamente, si a alguno no le interesaba o no le llamaba la temática, se iba a las otras dos optativas, o las otras cuatro creo que eran, y vos elegías dos, algo así. Y vos te ibas a la otra y chao, y quedaba siempre con menos alumnos. Eh, no tuve práctica docente en EFE, me acuerdo, o sea, yo nunca di una clase con chicos con discapacidad, nunca. Entonces, lógicamente, ni habíamos practicado, íbamos a observar solamente. Íbamos a observar las clases, a ver qué hacían. Entonces, yo me imagino que si para mí fue difícil, para una persona que lleva, no sé, bueno, yo también ya llevo medio que 15 años, 12 años en el sistema, pero para una persona que lleva más años, es mucho más complicada la apertura. Pacho, Entonces, entonces sí, se generan estos discursos que aparecen, digamos, de que no puedo, no se puede trabajar así, me complica la clase. eh, y déjame te tiro un dato de color. sí, 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 sí. Hace poco tiempo estuve ahí en dos tallercitos y en Argentina uno de cada 32 personas tiene autismo. O sea que en un futuro no inmediato, sí o sí, no sé, a alguien que tenga, por más que tenga 20 años en el sistema, le va a tocar un chico con autismo en la clase. O sea, imagínate si no una problemática para abordarla personalmente y decir, bueno, tengo que prepararme para esto, tengo que saber, no sé, las crisis que puede hacer o cómo es esa persona. Que en realidad también eso por ahí, ese perfil de a empezar a hablar también está un poco a veces mal visto. Yo considero que también hay que generar esas herramientas y ese conocimiento porque tenés que tratar de saber cómo actuar. Así como vos te preparaste con toda la biología, el ejercicio, las metodologías y todo para hacer un rol adelante para una primaria común, creo que también merece una preparación. eh,
desde esta perspectiva. Eh, Porque también es complicado, digamos, tirar esa pelota y bueno, profe, tenés que encargarte y tenés que encargarte. Sí, vos ahí, en realidad lo que te estaba por preguntar cuando te interrumpí tenía un poco que ver con esto, porque vos hablaste ahora de distintas prácticas. Lo que yo te quería preguntar es si vos hablaste también del deporte, que han llegado a tener alumnos participando en deporte competitivo. Y bueno, si tenemos la suerte, gracias a tu contacto, vamos a hablar con un entrenador de deporte adaptado. Estamos en tratativa. La pregunta era esta. Todo esto que vos planteás, ¿cómo es tan igual a una clase normal? ¿Es más fácil con el deporte o pasa exactamente con todas las prácticas corporales que tenemos que enseñar? Digo, es más fácil pensar como vos lo planteaste hoy, tengo que enseñar deporte bajo estas lógicas, voy y la enseño en una escuela como en la otra, como en la otra. Pero digo, en otras prácticas, como la gimnasia, como los juegos, ¿pasa más o menos lo mismo o según la práctica To- corporal hay diferencias? Totalmente pasa lo mismo, pasa lo mismo. Yo tengo que enseñar este saber, bueno, ¿cómo voy a lograr que esa persona se lo apropie, digamos, sin ponerle eh, ninguna carga, digamos, al apropiarse de la psicología, digamos, de Piaget y esas cosas, ¿no? Sí, sí. Sí, Sí. te lo pregunto. Tiene que aprender a saltar, tiene que aprender a correr, tiene que aprender a jugar. Vos sabés que yo tuve la particularidad en mi escuela, que era multiatención. ¿Qué quiere decir esto? Vos tenés escuelas que por ahí son multiatención como la mía, que atienden a todas las discapacidades, y tenés escuelas de sordos, de ciegos, de motores. Entonces, nosotros teníamos, en la población que teníamos, no teníamos muchos chicos con discapacidad motriz. Eh, Teníamos uno o dos alumnos con parálisis cerebral y el resto eran muy mentales. La mayoría eran mentales, con retrasos mentales severos, moderados, leves, retrasos madurativos. Entonces, vos me decís enseñar un juego. Y por ahí yo tenía que repetir todo el año el mismo juego hasta que lo aprendían a jugar, digamos. ¿Cuál es el problema, no? Exactamente. Hasta que logran apropiarse de ese juego, hasta que logran conocer, hasta que se convierten en jugadores expertos, diríamos, se conocen las reglas, el funcionamiento, los roles. Bueno, y te llevaba mucho tiempo enseñar un juego. Capaz, eh, por ahí puede pasar una de las grandes diferencias, digamos, los tiempos. Pero que hoy en día esos tiempos están contemplados en la propuesta ciclada que hace la escuela primaria, ¿no? Donde no hay un universal que en primer grado tiene que saber esto, sino que tiene ese bloque para llegar hasta tercer grado con ciertos conocimientos que le van a permitir pasar de ciclo, que no hay una linealidad en ese tiempo para apropiarse de esos saberes de aprender, digamos. Claro, Entonces, pero por ahí aparte, sí, aparte también está dado, Pacho, porque en realidad lo que hay que enseñar es a jugar y no a jugar 2, 18 o 49 juegos. En realidad el contenido es jugar. es jugar, el Entonces, fin en sí mismo, digamos. entonces lo que Entonces, sea a través de uno o de 5 o de 18, dependiendo del grupo que tengas, el objetivo, el contenido se está enseñando igual. ¿cuántas veces nosotros vamos a suponer en un primer grado, llegamos, termina la clase, no, no pudimos hacer ningún juego porque se portan re mal ustedes, no me hacen caso, ¿no? Y ahí y pasan como tres, cuatro clases, cinco clases, seis, hasta que pueden jugar al juego. Y no estamos hablando con personas con discapacidad. Bueno, pasa exactamente lo mismo, tendrán sus tiempos, sus procesos, hasta que, eh, y esto, viste, el del jugador experto que lo ayuda al otro a situarse, digamos, y bueno, en los recreos jugábamos, viste, yo tenía más
más pila, más joven era, y me ponía a jugar con ellos, qué sé yo, a la escondida, a la mancha, a la tocadita. Entonces a poco iba instaurando una lógica y los pibes, algunos tenían 14 años y no sabían jugar un juego de persecución. Y bueno, Ahí se fue avanzando en mucho. me parece que juega mucho el pensar todavía, o lo que está funcionando todavía, pensando la educación física como por Exactamente, objetivos, ¿no? ¿cuántas Por veces objetivos. no vamos a una, perdón pero antes que se me vaya la idea, ¿cuántas veces no vamos a una clase de secundaria y no hay juego? Sí, No, sí. no. Como que el pibe 15 años, 16 años, 14 años no puede jugar. Bueno, pasa lo mismo. No tenés el primer año de secundaria, pero tenés un grupo donde tienen entre 10 y 14 años y bueno, y el chico tiene que jugar. Y no Y, van a no, y jugar en si no se secundaria. lo enseñás. Y en secundaria, viste, pasa esto mucho que se termina deportivizando la clase y no se da juego, por ejemplo. Claro, por eso te preguntaba yo justamente, de ahí partió esta última parte de la charla, porque viéndolo de afuera, decir, bueno, el deporte como que genera una estructura para facilitar las cosas. ¿Por qué? Porque está el deporte adaptado con su reglamentación particular, como vos decís, con sus categorizaciones. Entonces como que brinda un marco donde vos decís, bueno, tengo todo más regulado o más guiado. Pero en las otras Claro, prácticas por ahí no, entonces por ahí era o la no, o pregunta, lo ¿no? tengo más organizado, más pulido. Y no, nosotros, yo he ido hasta 2, 3 campamentos por año con los grupos, con distintos grupos, o sea, nos íbamos de campamento. Sí, sí. Tal vez una de las grandes diferencias por ahí que se reclama y demás son las cantidades que nosotros manejamos a las cantidades que se manejan en una escuela común, por así decirlo. Por ahí los grupos son más chicos, más reducidos, sí, eso es cierto, es una realidad. Pero hoy en día los grupos, con el tema de que todos los chicos están en las escuelas incluidos, se nos han achicado muchísimos más a nosotros, y por ahí hasta a veces en la escuela no se llega a armar, sino que se trabaja muy personalizado, porque por ahí los chicos que están en las escuelas son chicos que todavía no pueden, no les permite su discapacidad integrarse, ¿no? Todo un tema de debate ahí porque también genera rispideces esas cosas, pero bueno. Principalmente también, y esto es lo que no, en esos momentos, en esos tiempos que nosotros sosteníamos estos proyectos institucionales, como te contaba al comienzo, de los objetivos, de hacia dónde íbamos a ir, hablaban de esto, de justamente nosotros tenemos que generar más que nada para el bien de nuestro alumno, no para el bien del otro grupo. Para que yo lo voy a mandar a un lugar que capaz se puede perder por su contexto, por su situación. Nos ha tocado muchos padres que por ahí no saben leer y escribir. Entonces, ¿cómo la persona que más lo tiene que acompañar en la casa lo va a ayudar con las tareas, por ejemplo, de la escuela? Entonces, frenás ahí, vos vas viendo cuando el chico termina al final por ahí alfabetizado más que los padres. Eh, y entonces era resguardar el bienestar de nuestro alumno porque por ahí progresaba más. Y te digo, hay un caso emblemático que terminó siendo abanderado, está bien, con sobreedad y demás, pero en la escuela secundaria. No se llevaba Sí, ninguna materia. sí, Hace poco. tendríamos que revisar un montón de cuestiones de teorías y en relación a Sí, la es educación, muy ¿no? Pero complicado. Yo trato de ser lo más, desde mi lugar, por ahí tratar de ser lo más crítico posible. A ver pero sí, cuándo realmente va a ser productivo, para mi alumno, para mi estudiante, igual, que esté en otro contexto, en otro lugar. Hoy yo, en día ya cambió mucho, ya en la escuela hay muy poca matrícula,
y el paradigma al cual apunta mucho el social es que las escuelas de educación especial seamos escuelas de recursos didácticos, de recursos humanos, como un pero la complemento. realidad es exactamente que por ahí yo siempre tuve este debate y esta discusión y me planteaba, ¿por qué hay dos escuelas? ¿Por qué está la escuela de educación especial y la escuela de educación común si queremos hacer inclusión? Y al Claro. día de hoy, con el paradigma este y todo, todavía seguimos funcionando en instituciones diferentes, con horario diferente a veces, con ritmo diferente, con personal diferente. No hay... eh, no. Entonces yo siempre decía, ¿por qué no nos vamos todos a una escuela común? Digamos, y compartimos el edificio, va a ser mucho más fácil todo. Claro. Porque vos vas a estar en más contacto. Pero ¿qué pasa? Es una cuestión de inversión en Sí, sí. educación, una política de Estado muy grande, así como nuestro sueño es tener tipo esos centros de alto rendimiento como tienen los Yankees en la escuela, ¿no? Digo, ¿viste? Que tenés toda la pista, la pileta, esta y lo que querés hacer, hacés, digamos, ¿viste? Pero bueno, una inversión muy grande, calculo yo que como política de Estado, no sé si se la plantearían algún día, de tener todos los edificios en un solo lugar. eh, Sí, y ahí poder entra la... facilitar, digamos, estos procesos. eh, Porque te soy sincero, nosotros siendo escuela de recursos, por ahí muchas veces, pues yo estoy en los dos lados, ¿viste? Y los profes de la escuela común, muchas veces, ¿viste? No, no viene la integradora que me aparece una vez cada tanto, que el profe no me viene a hablar. Y a veces se nos hace imposible. Y a veces del otro lado esperamos una receta mágica, como fue como yo me formé, por ejemplo, que esperando la receta para que puedan sacar el rol adelante y nunca nos llevamos a pensar lo que charlábamos el otro día, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo? ¿Cómo se lo voy a plantear, digamos, al grupo clase? Y ahí en ese Eh, esperar la receta, en ese esperar la receta muchas veces cuando se quieren superar algunos problemas que ya venimos teniendo en la formación en la formación en educación física, en la teoría que mueve la educación física, caemos en un imposible, digamos, ¿no? Porque si queremos la receta para cada una de las discapacidades que tenemos, para cada uno de los grados de discapacidad, para cada uno, tendríamos una carrera de 18 años para después poder empezar a pensar en cómo enseñar deporte, ¿no? Y me parece que ahí exactamente. ese es un camino equivocado que se refuerza muchas veces, por lo menos a mi forma de ver, ¿no? Yo creo que ahí, eh, y que vuelve al inicio de la charla. Es decir, El pensar imaginario, en el imaginario centrado en el individuo, ¿no? Entonces, si tiene este problema de este grado, ¿qué hay que hacer? Si tiene este problema que hay que hacer, si tiene claro, este problema que hay que hacer, porque queremos la receta. Y otra vez caemos en cómo empezamos la charla. Estamos sí, centrados en cómo es ese sujeto y no en que tengo que qué es lo que tengo que ir a enseñarle, que como ir a vos bien enseñar. lo planteaste, y después ves con qué te encontrás ahí. Pacho, Sí. escuchá, como para darle más o menos un formato igual a todas las entrevistas de tiempo, más o menos a esta altura, yo lo que hago es intentar un cierre. ¿Cómo Ujú. es intentar un cierre? Sin que vos tengas ningún problema de tiempo, es decir, que no te preocupes por el tiempo y quizás de ahí salga alguna pregunta más, pero que me digas eso que vos hoy más te genera, te moviliza, que tenés más ganas de decir en relación a la educación física a la discapacidad o a las escuelas especiales en donde está dando educación física. Eso que vos Sí. decís, bueno, ya que estamos charlando de esto, todavía no lo hablamos o lo hablamos, pero lo quiero reforzar. Lo que a mí más me está preocupando, lo que más ganas tengo de decir es sobre esto. Sí, creo que es reforzar un poco que eh, la educación física siempre históricamente creo que se ha reforzado o avalado o justificado
de lo que pasa afuera, de lo que pasa con la biología, la fisiología, la ciencia deportiva, todo lo que pasa afuera para fundamentar lo que nosotros hacemos en el patio, en una escuela, que no tiene muchas veces nada que ver con lo que se plantea. Y hoy en día hay un gran debate que lo que mueve la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y hoy creo que pasa también por eso en la educación física. O sea, que es un debate que, bueno, cuando cursamos, digamos, el posgrado juntos, que a veces me costaba entenderlo, pero hoy, digamos, con el tiempo lo voy entendiendo cómo era y qué era lo que se planteaba, digamos y que también tiene mucho que ver no solo con las prácticas corporales, digamos, desde el lado de la construcción sociohistórica, digamos, de esa clase de educación física, de la educación corporal, sino que también tiene que ver esto con la discapacidad también. ¿Por qué? Porque si nos seguimos centrando en esta lógica del rendimiento, del que no puede saltar, que no puede correr, que los varones por un lado, las mujeres por el otro lado, o sea, eh, vamos a terminar haciendo, digamos, la clase con los que yo quiera, digamos, porque siempre le vamos a encontrar algo a alguien para no enseñar. Entonces, es como que eh, eh, se tiene que plantear desde ese lugar las cosas, digamos, qué es lo que nosotros vamos a enseñar en una escuela de tal lugar, porque la diversidad en el norte de la provincia pasa por el pluralismo, digamos, o sea, eh, de las diferentes culturas que tenemos, digamos, y que comparten una clase con un criollo y un indígena, digamos, o sea, eh, o las escuelas rurales donde tienen multigrado, que tienen capaz que tienen desde 6 años a 14 años un grupo clase. ¿Cómo haces? Y por- Entonces, esa construcción hay que hacerla, digamos, pensando en dónde estamos parados y qué vamos a enseñar, digamos. Creo que los marcos pedagógicos están dados para eso, digamos, para pensar, digamos, una educación física que no tenga que ver con lo que pasa afuera, sino una educación física que construyamos con lo que somos partícipes. Porque al final, hoy justo da la casualidad y me compré un librito que era Educación basada en competencia, ¿no? Y si uno mira hoy la clase, una clase, vamos a hacerlo así. Decía Alex Riva, el autor, decía, eh, si tomamos un profesional de 1900 y lo ponemos a hoy en día, a la sociedad hoy, a hacer, digamos, su especialidad, vamos a suponer, un doctor, ¿podría ejercer o no? Y si ponemos a un profe o vamos a ponerle a un maestro de 1900 a hoy en día, ¿cambió algo? claro, claro. Y seguimos haciendo lo mismo de Sí, 1900 con el mismo formato, con la misma estructura, con la misma propuesta metodológica, con la misma pedagogía. sí, sí. Entonces, a eso es un llamado grande de atención. ¿Cómo puede ser que las demás profesiones se tuvieron que ir modificando y adaptando, digamos? Si no, las leyes que tendríamos no tendrían que ser las mismas de 1900. Y nosotros creo que todavía seguimos como profe de educación física y más de escuela estancados en esos lugares que han cambiado, se han modificado, que han roto estructuras que antes no eran. eh, que nos plantean otras cuestiones que tenemos que revisar y tenemos que cambiar, digamos, que tenemos que tratar de argumentar lo que por ahí también, viste, es mucho más fácil argumentar una cuestión desde un lugar que desde otro lugar. Es que me Entonces, parece que por ahí, ahí me parece que está el problema, Pacho. Esto que vos decís, revisar o desde dónde argumentar y decís queda más cómodo. Me parece que, por lo menos en mi opinión, ¿no? Que ahí está el problema, ¿no? La incomodidad que genera revisarnos. Vos decís,
un médico no puede actuar hoy desde 1900 porque todo evolucionó. Pero claro, necesariamente tenía que evolucionar porque si no, se le moría la gente, digamos, ¿no? O no curaba enfermedades. Sin embargo, a nosotros nos queda cómodo hacer lo mismo y nos resulta muy incómodo decir, bueno, está bien, se hizo esto de esta forma, está bien, se hizo, lo aprendí así, funcionó, Lo pero ahora hicimos, lo tengo que hicimos. cambiarlo y eso es decir, se estaba haciendo de otra manera antes y no porque ahora pensemos de otra forma. Está malo, sino al contrario, pero me parece que genera mucha incomodidad eso, ¿no? Es que hay que replantearse porque si no, eh, justamente creo que estamos en una sociedad del conocimiento, ¿no? Está al alcance todo, todo está al alcance, todo, todo, no hay nada. Y a partir de la pandemia creo que hay un punto de quiebre donde los chicos se hicieron muy autodidactas, ¿no? O sea, necesitan algo y ellos saben dónde encontrarlo y buscarlo. No necesitan del maestro que le diga cómo es saltar. Cómo es. Son ejemplos, vamos a suponer, tontos, digamos, simples, pero bueno, perdón por la palabra, ¿no? Pero son ejemplos simples, pero que si hoy en día el chico quisiera, bueno, necesito saber cómo es la técnica de la carrera, vamos a suponer, bueno, y el chico va a ir, va a buscar, o cómo es la técnica del lanzamiento de handball, y va a encontrar en internet miles de metodologías y mejore que nuestras estrategias y le va a quedar más claro que, porque a nosotros le vamos a procesar la información mucho más lento que lo que ellos pueden recibir con el Internet. Entonces, ¿cómo nos vamos a plantear? ¿Vamos a seguir siendo del mismo modo? Entonces, ahí viene la famosa pregunta, ¿y para qué estamos, digamos? ¿Para qué me sirve esto, profe? Mm. Claro, Porque porque los la, chicos la hoy en técnica. día, ¿para qué me sirve, profe? No, acá vende humo, vos salí acá, ¿viste? Claro, O lo que pasa sea, es que básicamente la técnica que encuentra en Internet es solamente eso, digamos. Jugar al handball es otra cosa. Jugar al handball necesitas claro. tener a los 14 jugadores ahí enfrente tuyo y adentro de las lógicas del deporte, ¿no? Pero Entonces, si nosotros seguimos pensando de ese lugar, creo que lógicamente vamos a encontrar, cuando hablamos de educación física y discapacidad, vamos a encontrar un montón de choques, digamos, porque nosotros tenemos que empezar a pensar qué hacemos con ese saber para que el chico diga, bueno, mira, yo puedo usar el correr, o sea, pensar críticamente lo que está por hacer con ese saber, cómo lo va a servir, para qué le va a servir. eh, eh, Me parece que hay que replantearse el lugar en el que estamos. Estamos hablando de educación física escolar. Después al club vamos y ahí es otra la cuestión, exactamente, digamos. hay que Entonces, replantearse. entonces si nosotros eh, seguimos tomando, digamos, que muchas veces nos pasa, ¿eh? Nos pasa y es muy difícil y me pasa, digamos. Seguimos argumentando lo que hacemos, cómo lo hacemos desde 1900 y bueno, vamos a encontrar estos choques, estas rigideces, estas problemáticas que no nos impiden, digamos, pensar que voy a tener, no sé, un chico en silla de ruedas haciendo el suicida, por ejemplo, es el famoso, ¿lo puede hacer? Sí, a su tiempo, sí. Puede manejar, y sí, puede manejar los indicadores de esfuerzo, puede saber cuándo las pulsaciones, no sé, lo puede hacer, lo puede hacer. Entonces, son ejemplos que por ahí tomamos de lo que son los marcos pedagógicos, los diseños curriculares y demás, que nos permiten pensar, digamos, que no hay saber, digamos, que no, justamente. eh, este, este paradigma social lo que plantea que la persona aparece una discapacidad cuando la persona no puede acceder a esa, vamos a contextualizarlo, a esa propuesta educativa. Cuando encuentra un no para algo, digamos. Entonces ahí aparece la discapacidad porque potencialmente nosotros tenemos el potencial de.
cualquier persona. Claro, pero en la medida que hay una barrera que impide, es donde aparece. Exactamente. Entonces, eso es lo que reformula el concepto de discapacidad, digamos, en este paradigma. Eh, que lo que plantea que es no, la persona no viene con la imposibilidad de acceder porque esté en silla de ruedas, sino que la imposibilidad de acceder se la pone en este caso El contexto, la cultura. el contexto, la cultura. Bueno, Pacho, sí, Mucho tiene que ver, que a mí me llamó mucho la atención para ir cerrando. Si bien esto, viste, viene mucho por el lado de la neurociencia, ahí no le va, pero que también ayuda a pensar un poco qué es el DUA, el diseño universal para el aprendizaje. Pero más que nada para plantearse el cambio de perspectiva, digamos, ¿no es cierto? ¿De dónde nace el DUA? Entonces, y nace de la arquitectura, el diseño universal para el acceso. Entonces, el arquitecto que dijo, bueno, las personas con discapacidad también tienen que acceder. Planteemos que el único acceso que se hace a una rampa y no que esté una rampa y la escalera. Entonces, la clase, por ahí deberíamos pensarlo de ese lugar, que no sea una clase para un chico y una clase para otro chico. Bueno, ¿va a costar? Sí, cuesta, me cuesta, y yo llevo 13 años, ¿entendés o no? Y sí, sí. o sea, me recuesta a veces, me recuesta, cuesta un montón, no es fácil. Y más con la problemática de hoy en día, pues depende de los lugares, puede tener hasta dos o tres chicos con autismo en una misma clase. Y recuesta, digamos, o sea, no es fácil, pero bueno, hay estrategias que capaz como experiencia personal uno lo va construyendo que puede ayudar a otro y hay estrategias que para qué, profe, lo que me dijiste ni me sirvió. Sí, bueno, pero no hay una única receta, digamos, ¿viste? Y pasa lo mismo con todos los tipos de discapacidades, ¿viste? Es, Entonces, bueno. es terrible lo que hace la necesidad de receta. Insisto, volvemos a la primera, al inicio de la charla, digamos, ¿no? Si queremos una receta es porque estamos pensando en una normalidad para todos y justamente hay que salirse de ahí. Bueno, Pancho, mirá, la verdad Exacto. que podríamos seguir charlando un montón. Calculo que nuestras charlas van a seguir y van a continuar por fuera de esta. Es muy probable que tengamos esta conversación también con el técnico con el que estamos en contacto y que vos me facilitaste el contacto. Sí, Así que pero bueno, vamos a cerrarlo para darle las formas. Te agradezco un montón. La verdad que yo estuve cómodo. Espero que vos también hayas estado sí, cómodo. sí, sí, sí. Fue un No gusto sé si, y te si dejo el cierre a hablé, vos. no sé si saqué, si hablé mal, bien, pero bueno, No, gracias por mirá, la yo, invitación. Yo siempre, vos sabés que justamente estas charlas la teníamos mucho en la institución con esta persona, digamos, que te nombré al comienzo, el psicopedagogo, y debatíamos mucho y hablábamos mucho de todas estas cuestiones. Y bueno, y eso es lo que por ahí uno lo va llevando a interesarse en la temática, de entender un poco más el tema, de pedir material de lectura y demás. Entonces, bueno, uno va armando su propia idea, digamos, de cómo ir trabajando y cómo plantear la situación. Pero bueno, basado en mi experiencia personal, no sé si dije algo mal o bien, por bueno, favor, pido no, disculpas. no, escúchame. Eh, Primero que no hay nada ni bien me, ni mal, digamos. Aparte, creo que va a ser interesantísimo para muchos todo lo que dijiste. Ya te digo, si yo hago el intento de ser entrevistador, poner entre comillas, cualquiera puede hacer cualquier cosa, así que no te hagas nah, problema. nah, nah, nah. Pero bueno, te agradezco, la verdad, me encanta hablar, me encanta pensar lo que hacemos y bueno, poder, qué sé yo,
tratar de decir, bueno, mirá, estoy a disposición para el que necesite o tenga alguna duda y genere un recurso más, buenísimo, ¿viste? Tratar de estar y de ayudarnos a pensar cómo hacer la educación física que queremos, digamos, para la provincia, para nuestra escuela, para nuestra clase. Así que bueno, gracias por darme el espacio de poder contar de experiencia personal, digamos, eh, No, mía gracias. de crecimiento en estos 10 12 años. Así que bueno, No, gracias, gracias a vos, Pacho. Y bueno, corto la grabación y nos despedimos dale, después en privado. Gracias dale, por todo, estamos gracias. en contacto.